La meditación de esta mañana está relacionado con algunos aspectos también que tienen que ver con la lección y con lo que mencionó el hermano acerca de la iglesia bautista el séptimo día. Eh, y es algo que tenemos que tener muy, muy en claro nosotros. Hay una cosa que a mí me gustó mucho de esta iglesia cuando yo la conocí, y es que es muy bíblica, que es lo que mencionaba el hermano. Eh, pero hay ciertas cosas en las cuales tenemos que tratar de, como cristianos, de no caer, algunos errores en los cuales no tenemos que caer. Eh, una de las preguntas más importantes que el hombre se hace o se ha hecho desde el principio de la creación, de cuando existía, siempre se ha preguntado quién es Dios. Y más aún se pregunta cómo llegar a Dios. Fue así como con el tiempo, el pasar del tiempo, el hombre sintió dentro de sí que tenía una necesidad de conocer a Dios, de llegar a Dios. Algo lo motivaba a adorar, y fue así como para muchas civilizaciones Dios era el sol, eran las estrellas, eran planetas. El enemigo se aprovechó de esta necesidad del ser humano y, y se presentó delante del ser humano, haciéndose pasar como Dios o como dioses. Y así vemos los pictogramas que podemos encontrar en las distintas épocas de la historia, en cavernas, ¿cierto? En murales, en petroglíficos, donde el hombre eh, crea una imagen de lo que en su momento puede haber pensado de lo que era Dios. Entonces el hombre a esto, en esta búsqueda de Dios, fue como se fueron creando las religiones. Y la religión, tengo acá escrito, yo lo escribí acá, dice que generalmente la religión es un sistema de creencias y dogmas con normas morales para la conducta individual y también de prácticas y rituales para el culto. Eso es una religión. Pero eh, Dios tenía su iglesia o su religión monoteísta. La otra religión eran deístas, o sea, de varios dioses, perdón. Entonces, eh, esto se empezó a entretejer de esta forma, de esta manera. El hombre buscaba a Dios, pero había algo que lo separaba, que era el pecado. Entonces el hombre no puede llegar a Dios porque hay una barrera. Y Dios fue quien entonces cambió los papeles y fue el que se acercó al hombre a través de su Hijo Jesucristo, y fue así entonces como nació el cristianismo o la religión cristiana. Desde el 2015 a esta fecha, se estima que hay alrededor de 2.000 millones de cristianos en el mundo. Actualmente todos sabemos que el mundo consta de 7.000 millones de habitantes. Hoy en día el cristianismo viene teniendo 2.000 millones de cristianos aproximadamente. Pueden ser más, pueden ser menos, pero es un parámetro, es una base. Eso indica que entonces hay, y por eso decía que tenía relación con el tema de la escuela sabática, que hay 5.000 millones de personas a las cuales todavía se tiene que llegar con el mensaje de Cristo. Y eh, quiero tomar un texto en Juan 14:6. Ese es el texto. Juan 14:6. Dice así. Dice, y creo que lo puso el hermano Eduardo, lo puso al terminar el tema que dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí. En el Antiguo Testamento las personas iban al Padre a través de la ley.
Y en segundo lugar, para perdón de los pecados, se tenía un sistema sacrificial de animalitos para poder tener un día el perdón de sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento Cristo invierte eso y dice ahora, el camino al Padre no es la ley, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora el camino al Padre soy yo, dice Cristo. Y a través de la fe, entonces proviene la obediencia a esa ley. ¿Ya? Eh, entonces, con esto quiero redondear la idea. eh, ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? No quiere solamente una religión, no quiere solamente palabras, no quiere solamente ideas. Lo que Dios quiere y espera de nosotros es una relación con Él. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿tenemos una relación con Él? Una de las cosas más importantes para tener una relación con el Padre es que podamos leer su palabra y que podamos orar constantemente. Y quiero terminar leyendo un texto que me encanta y que lo encuentro muy hermoso, que está en Job, en el libro de Job. Si no me equivoco, es Job capítulo 8. Y este texto tiene que ver también con nosotros, porque dice así, hablando del tema de la relación con Dios, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo creo que esto es una promesa para cada uno de nosotros y también para la iglesia. Si en un principio valga la redundancia, es el comienzo de nuestra iglesia, ha sido pequeño, creo en las promesas de Dios que si nos mantenemos tomados de su mano, si mantenemos una relación estrecha con Él, entonces nuestro fin va a ser, como dice acá, tu postrer estado será muy grande. Yo creo en esa promesa y es lo que quería compartir con cada uno de nuestros hermanos en esta mañana. Confiemos en el Señor, tomémonos de su mano, mantengamos una relación con Él, que no solamente vivamos una religión, sino que vivamos una relación con el Señor cada día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Patricio, muchas gracias. Muy linda la reflexión, muy clara, y que nos haga reflexionar. Y en este momento quiero darle a mi hermano César Díaz de Argentina, tiene una oración intercesora por los pedidos de oración, ¿no? Y eso también está relacionado con lo que hablaba nuestro hermano Patricio, ¿no? Tanta gente que falta todavía que reciban la palabra. Hermano César, ¿está listo? Luego vamos a estar con un cántico para que lo vayan preparando ahí. Amén. Primeramente voy a leerles un título de una noticia acá de mi ciudad, de la ciudad Corriente, que dice así: parecía el infierno, pero Dios está de nuestro lado. Afortunadamente en la ciudad de Corrientes llovió y bastante el día de ayer, que apagó muchos de los focos de los incendios, pero también vamos a orar por Corrientes y por los incendios de Corrientes alrededores y por la salud de todas las personas. Oramos, hermanos. Señor Dios Padre amado, te pedimos en esta hora que estés aquí con nosotros. Padre Celestial, te pedimos por todos los hermanos que pasaron por el COVID, Señor, dales restauración total de sus cuerpos, dales paz, dale estabilidad emocional, dales consolación a los que perdieron seres queridos, Señor. Dios Padre amado, te pedimos por todos nuestros hermanos de las iglesias de los diferentes países, de los que conocen, te pedimos humildemente en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermano César. Sí, hoy estaba con muchas ganas de ver a nuestros hermanos de Uruguay, pero bueno, tenemos que orar por su salud, que pronto se recupere, ¿no? Claro. Bueno, espero que podamos cantar al Señor con esta alabanza que sigue a continuación, ¿sí? Mientras recordamos de que debemos orar el uno por el otro. Nosotros en Argentina los días jueves estamos a las 8 de la tarde siempre orando el uno por el otro por los pedidos de oración, ¿no?
esa alabanza ya está preparada, está de camino. Ahí viene. Señor de eternidad, misterios sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. Gloria a Dios. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los reyes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1. Entre mi hermana Julieta se va preparando para la oración.
De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Yeshua Adonai. De la tierra eres Señor, Adonai. Adonai, Señor, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, declamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, declamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, declamará. Adonai. Toda creación se postrará, Señor. Solo a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Lindo. Realmente tremendo, tremendo. Yo pensé que había terminado, pero no había terminado. Por el sermón que va a traer nuestro hermano Hans Frederiksen Ayala. Así que, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por adorarte. Señor, gracias porque toda la creación clama, Señor, y gime, Señor, para tu regreso. Gracias, Señor, te damos por nuestro hermano Hans, que tú le bendigas y que podamos, Señor, compartir esa palabra que has puesto en su corazón. Toma su vida, Señor, sus labios, Señor, para que tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, Amén. buenas Gloria a tardes, Dios. pastor. Bendiciones. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título ¿Por qué permite Dios cosas malas? ¿Por qué permite Dios cosas malas? Recuerdo hace algún tiempo tenía una pequeña obra en un barrio bastante alejado acá en la ciudad de Santa Cruz y yo me había resfriado, una de esas gripes tremendas que a veces le da a uno. Estoy hablando de hace unos 20 años, más o menos, de 15 a 20 años. Y alquilábamos en una casita, una pequeña casita, o nos habían prestado una pequeña casita donde hacíamos las reuniones. En esa casita tratábamos de que vayan los niños del barrio y hacíamos actividades. Como yo estaba un poquito medio enfermito, entonces creo mi esposa le comentó a un cuidante de la casa, a otra persona que vivía allí, y esta persona, no sé si fue él o la esposa, lanza un comentario y dice, debe ser que él se ha enfermado porque está en pecado. Normalmente hay esos pensamientos, principalmente en aquellos cristianos de corte pentecostal, que creen que todo lo malo que a uno le ocurre es porque uno está en pecado. Pero no es justamente eso, sino que hoy vamos a ver de que muchas cosas que nos ocurren negativas o malas en nuestra vida es porque Dios también está de por medio guiándonos o enseñándonos de alguna manera. Vamos a leer en el Salmo 86:1. Dice así la palabra en el Salmo 86:1. Señor, inclina tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Más adelante, versículo 2, Salmo 86:2. Guarda mi vida porque soy piadoso. Salva, Dios mío, a tu siervo que en ti confía.
Señor, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día. Alegra a tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en amor hacia todos los que te invocan. Señor, oye mi oración, atiende mi ruego. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Entonces aquí estamos viendo nosotros, a ver, en primer lugar, un comentario, vamos a hacer 3 comentarios. A ver, número 1, esta es una oración de David. Aquí en mi Biblia dice, oración de David, está como título, y luego dice, bueno y perdonador como subtítulo. Entonces, esta es una oración de David. ¿En qué momento estaría orando? Sabemos que David pasaba por momentos muy difíciles. En el versículo 14 dice, Dios, soberbios se levantaron contra mí, violentos buscan mi vida y no contaron contigo. Entonces David estaba pasando por momentos muy difíciles. Recordemos la historia de David. Sabemos que Saúl lo buscaba, lo perseguía para matarlo. También tiene otros momentos muy difíciles en su vida. El segundo comentario que podemos obtener de este Salmo 86 es que si bien los cristianos de repente no tenemos enemigos así de muerte como los tenía David, pero sin lugar a duda que todos los cristianos tenemos enemigos. Por supuesto, aparte del gran enemigo del maligno, de repente en el trabajo, de repente para los que estudian en la universidad, a veces hasta enemigos gratuitos podemos tener, o tal vez hasta dentro de la misma familia que puedan criticar nuestra cristiandad. Entonces, otro detalle importante que encuentro en esta lectura del Salmo 86 es que David ve en Dios a alguien que le puede responder. Y va colocando también un listado de las cosas que David tiene positivas. Dice, porque soy piadoso, salva, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Un detalle importante que estuve viendo sobre este salmo es que este Salmo 86 tiene también los títulos de Dios. Cuando se comienza a leer en alguna versión que respeta los títulos de Dios en hebreo, allí vamos a encontrar varios títulos de Dios. Creo que es muy importante el poder utilizar los títulos de Dios en nuestras oraciones, porque eso nos va a enriquecer en gran manera. Muy bien, esos son los comentarios generales. Ahora vamos al tema en sí. ¿Por qué permite Dios cosas malas? En primer lugar, nosotros podemos y debemos dirigirnos directamente a Dios en oración. Esa es la primera lección en esta mañana. Nosotros podemos y debemos dirigirnos a Dios directamente en oración. ¿A quién está orando aquí David? A Dios. ¿En qué momento? En su aflicción. Entonces, si de repente estamos pasando por cosas malas en nuestra vida, recordemos dirigirnos directamente a Dios en nuestra oración. Si alguien por ahí comienza a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, está muy bien. Diríjase de la forma que usted crea conveniente a Dios en su vida. La segunda lección. Al orar debemos enfocarnos en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es soberano, todopoderoso. Nosotros acá en Bolivia, o al menos los de mi generación, teníamos una forma de hablar hacia las personas mayores, y es que nunca las tuteábamos. Siempre les decíamos usted. Y entonces teníamos un nivel de conversación de respeto hacia las personas mayores.
Y entonces nosotros debemos reconocer, en primer lugar aquí, quién es Dios. Dios es soberano, Dios está por encima de todo. He escuchado por ahí algunos que dicen, vamos a orarle al flaco, con una total falta de respeto, y dicen, es que yo le digo el flaco porque es mi amigo. Y cosas así, o otros lo tutean o lo vocean a Dios. Sí, es cierto, podemos hablar también con el vos o con el tú, con mucho respeto a Dios, pero solo les menciono que aún acá en Bolivia, más propiamente acá en Santa Cruz, hay gente que hace sus oraciones y se dirige a Dios con el usted. Entonces dicen, usted, Señor, que es mi creador, usted, Señor, y entonces se dirigen de esa manera, reconociendo, enfocándose quién es Él, ¿no? Porque aquí es justamente lo que encontramos en este salmo, dice, porque tú eres grande y ejecutas maravillas, solo tú eres Dios, en el versículo 10. En el 11 ya comienza a hablar ahí. Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que respete tu nombre. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos reconocer es quién es Dios. De repente, delimitar específicamente nuestro concepto de la cristiandad y saber a quién nos estamos dirigiendo en ese momento. Es el creador de los cielos y de la tierra y debemos dirigirnos a Él con todo respeto, como que si tuviéramos que hablar con el rey de algún país que tenga todo ese sistema de monarquía, en fin, y cómo nos vamos a dirigir con mucho respeto. Y es así que dice entonces aquí David, Señor, inclina tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Entonces, esa es la primera lección que encontramos en este salmo, que David le da el lugar que le corresponde a Dios. Dios permite aflicciones y ansiedades para que aprendamos a depender totalmente de Él. Dios permite aflicciones y ansiedades para que aprendamos a depender totalmente de Él. Hay algunas citas bíblicas que he apuntado aquí, que las vamos a buscar rápidamente. Apocalipsis 3:14, por ejemplo. Tengo algunas citas, pero voy a hacer un poco más rápido. 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras. El Señor, sobre todo, conoce nuestras obras, sabe quiénes somos. Y eso es muy importante, porque en el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres pobre y miserable, ciego y desnudo. Entonces aquí nos encontramos que el Señor sabe que nosotros necesitamos de Él y lo que nosotros debemos hacer es aprender a depender totalmente de Él. No podemos nosotros buscar otro medio, la psicología u otra forma de poder acercarnos a Dios. La segunda lección, ¿por qué Dios permite las cosas malas en nuestra vida? Y es que de repente hemos tenido tantas cosas malas y seguro que todos hemos pasado por enfermedades, este COVID que ha estado azotando a todo el mundo y no solamente por esta enfermedad, sino también problemas económicos, problemas familiares, algún ser querido que se ha ido y cosas así que nos han golpeado tremendamente en este par de años que ha pasado. Pero lo que nosotros debemos aprender es que las cosas malas nos ocurren también para que no pequemos contra Dios.
para que aprendamos a disciplinarnos de repente si es que hemos pecado contra Dios. Quiero leerles una cita bíblica que se encuentra en Segunda de Corintios. Me lo han compaginado mal el texto, pero ya lo arreglamos aquí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca en sobremanera. Justamente el gran Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, estaba pasando por problemas en su vida, y él reconoce que ese aguijón, ese problema en su vida, justamente era para no enaltecerse en sobremanera, para no enaltecerse. Debemos nosotros entonces comprender que aún en los problemas, por los problemas que nosotros estamos pasando, de repente es que Dios nos está cuidando a través de estos mismos problemas. Dios nos cuida a pesar de las aflicciones. Es por eso que aquí Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca en sobremanera. Las cosas que nos ocurren, sean buenas o sean malas, todas están bajo el control de Dios. Alguien dirá por ahí: es que el diablo, es que Satanás. ¿Sabe qué? Aún esa rebelión de Satanás fue controlada por Dios. Podríamos decir manipulada por Dios. Todo lo que ocurre en el mundo está bajo el control de Dios. Lo que está pasando en Ucrania en este momento, terribles problemas. Y los cristianos que están sufriendo en este momento porque tienen que abandonar sus hogares, sus trabajos, su familia, y escapar por esa guerra. Aún así, en esos momentos difíciles, ese aguijón que están sufriendo ellos es por algo. Dios muestra que tiene un motivo para fortalecernos a través de las pruebas, a través de las angustias. Creo definitivamente que las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios, y que las recibimos, son muchas, pero la bendición principal que hemos recibido es el de la salvación. Cristo no vino a la tierra para que nosotros tengamos dinero, platita, para que tengamos un gran trabajo, una hermosa esposa, un hermoso carro, una hermosa casa. Qué bendición el que tenga todo aquello. Bueno, mi esposa es muy hermosa y con el perdón de todos, quizás la más hermosa de entre todas las que ustedes tengan. Pero Cristo vino sobre todo para darnos algo especial, que es la salvación. Muchos que pertenecen a otro tipo de iglesias, principalmente de corte arminiano, consideran que todas las cosas buenas que les están pasando es porque Dios los está bendiciendo. Y las cosas malas que les puedan pasar es porque el diablo los está atacando. Y no se ponen a pensar que muchas veces ellos puedan ser el mismo diablo de sus vidas. Cada uno puede ser el Satanás en su propia vida que está causando el problema por el que está pasando. Y el problema por el que se está pasando es una bendición, porque tomemos en cuenta, si Dios castiga, como dice uno de los proverbios, a quien Él ama, entonces si nosotros estamos sufriendo algún castigo de parte de Dios, eso es porque Dios nos ama. Eso es porque Él está corrigiendo de repente algo en nuestras vidas, y nosotros debemos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que yo debo aprender de esto?
Hay varios versículos en las Escrituras. En este momento, a ver, vamos a buscar el Salmo 119, 67. Salmo 119, 67 dice así. El 65. Has hecho bien a tu siervo, Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Entonces, aquí estamos viendo, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Y mire lo que dice el versículo 71 y 72. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La ley de tu boca es más preciosa para mí que miles de monedas de oro y de plata. Y es que muchas veces consideramos que bendición es toda aquella bendición económica que podemos recibir. Recuerdo que en algún momento en alguna iglesia comenzaron a pararse diferentes hermanos a mencionar las bendiciones que Dios les había dado. Y uno comienza a decir, quiero agradecer a Dios porque ya pagué todas las cuotas y ahora ya tengo una casa propia. El otro se paró, quiero agradecer a Dios porque me ha dado 3 automóviles. El otro se paró, quiero agradecer a Dios porque tengo un nuevo trabajo y el sueldo es muy bueno. Y así cada uno tenía algo para agradecer a Dios de las cosas materiales que Dios le había dado. En ese momento yo no tenía nada que agradecer a Dios por cosas materiales que me hubiera dado. Más bien tenía cosas muy malas que estaban pasando en mi vida. Mi mamá había fallecido, estábamos con una deuda tremenda porque ella estuvo en terapia intensiva y se gastó muchísimo dinero y la situación era muy difícil. Yo apenas un adolescente, entonces yo no tenía nada que agradecer ni por automóvil, ni por casa, ni por trabajo. Y entonces me paré y les dije, bueno, yo tengo que agradecer a Dios ahorita solamente por los problemas que estoy pasando. Y luego el Señor me dio algunas palabras. El hecho de que alguno diga que es bendecido por Dios porque tiene algún bien material, creo que esa no es la razón por la que debemos agradecer a Dios por las bendiciones. Y ahí fue cuando, en ese tiempo de mi adolescencia, comprendí que las bendiciones de Dios principalmente son en el sentido espiritual, de tratar pues de que tengamos gozo, paz y vivir como creyentes, como buenos creyentes. Así que no pensemos nosotros que las aflicciones por las que pasamos sean un castigo de Dios. Aquí estamos viendo que David pasó por diferentes aflicciones. Pablo pasó y pasaba por muchas aflicciones, pero había algo que a ellos les alegraba y era saber acerca de su relación que ellos tenían con Dios. La otra lección que nosotros aprendemos es que Dios permite aflicciones en nuestra vida para que nuestra fe sea más pura. Dios permite aflicciones en nuestra vida para que nuestra fe sea más pura. Primera de Pedro 1:6 dice, por eso rebosáis de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Entonces aquí está hablando de pruebas. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Dice que estamos pasando por un tiempo de aflicción, por un tiempo de pruebas, cualquier prueba que estemos pasando. Sin embargo, nos dice, por eso rebosáis de alegría. Es decir, por eso están contentos, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones que tienen, para que vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Entonces, ¿qué es más bendición? ¿Tener una bolsa llenita de oro o tener una fe muy grande, llena de bendición en el eterno?
Aquí nos dice que es mucho más precioso tener fe en Dios que tener de repente un anillo hermoso de oro. Más vale nuestra fe en Dios. Eso es bendición. Eso es bendición. Sobre todas las cosas. Claro que muchas veces nos cerramos y pensamos que bendición necesariamente tienen que ser cosas materiales. Necesariamente tenga que ser salud. La salud no es necesariamente una bendición. Si fuera la voluntad de Dios que todas las personas, que todos los creyentes del mundo se sanaran, porque vienen los ancianos y los ungen con aceite, oran por él y tenga que sanarse, si así tuviera que ser. Entonces nos enteraríamos que allá en una iglesia, o de repente aquí estaría conectándose alguien por Zoom de 200, de 300 años de edad. Aquí está el hermano, me estoy inventando, el hermano Filiberto de Guyana, que se está conectando, y él tiene 300 años y no se ha muerto porque el Señor lo ha bendecido con mucha salud. Pero estamos viendo aquí que más salud, más bendición es la bendición espiritual. Eso es lo que el Señor ha traído para nosotros. Y las aflicciones que podemos pasar, aún las enfermedades por las que podemos pasar, las situaciones más tristes por las que podemos pasar, son para purificarnos. Son para purificarnos. Eso es lo que estamos aprendiendo. Segunda Corintios 1:3, quiero compartir con ustedes en esta quinta lección. ¿Por qué permite Dios cosas malas? Para que puedas ayudar a otras personas con las mismas aflicciones. Segunda de Corintios 1:3, aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Versículo 5, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda en nosotros el consuelo de Cristo. Entonces, ya sabemos, si de repente hemos pasado por una tremenda prueba de perder un trabajo y nos encontramos con alguien sin trabajo, lo podemos entender muy bien. Si de repente hemos pasado por una prueba que nunca ocurra, pero por ahí un divorcio, y entonces conversamos con alguien que está pasando por esa prueba y se encuentra muy amargado de la vida, lo vamos a entender. Y de repente estamos pasando por una prueba o hemos pasado por una prueba de perder un ser querido y otra persona también está pasando por lo mismo, lo vamos a entender. Y ahí nosotros vamos a poder dar unas palabras de sabiduría, de consuelo, que justamente eso es lo que nos dice aquí en 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión, Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación para que también nosotros aprendamos a consolar, aprendamos a hablar palabras de confort para aquellas personas que están pasando también por problemas difíciles. Seguimos aquí en 2 de Corintios 12:9. Dice, sentimos en nosotros la sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permite, esta sería la sexta lección, Dios permite aflicciones en tu vida para que seas fuerte en la gracia del Señor. Es ahí donde debemos fortalecernos. Muchas veces nos olvidamos nosotros de Dios en los problemas por los que estamos pasando. Pero más nos olvidamos cuando estamos felices y bendecidos de repente económicamente, cuando estamos con la pancita llena. Nosotros acá tenemos la costumbre de hacer la apertura del Shabbat
de hacer la apertura del sábado, el viernes en la noche. Entonces, la costumbre el viernes por la noche es que cuando nos servimos el alimento, que normalmente tiene que ser algo rico, aunque ligero porque ya es una cena, la costumbre es no agradecer a Dios en ese momento que nos vamos a servir el alimento. Y se debe agradecer al finalizar. Todos finalizan de comer y ahí se agradece a Dios. Pero creyeran ustedes que increíblemente, por costumbre, tenemos la tendencia de agradecer a Dios cuando estamos con hambre. Y ya está ahí la comida, ya lo oraremos de una vez, gracias Señor, no para ya de una vez comer. Pero increíble, cuando estamos con la panza llena y todos terminaron de comer y todos felices y todos sonrientes porque estuvo rico el plátano, porque la papa frita, porque el pollito, porque el vinito y todo salió de maravilla y la cena salió deliciosa, uno se olvida de agradecer a Dios. Haga la prueba, haga la prueba. A pesar que forma parte de nuestro ritual no agradecer y agradecer al final, y decimos, al final vamos a agradecer, pero llegó el final y terminó la reunión y, ups, oye, nos olvidamos de agradecer a Dios. Y nos olvidamos muchas veces de agradecer a Dios. Entonces, las aflicciones, las pruebas, esa hambrecita que nosotros tenemos, todo eso debe servir para fortalecernos y poner a Dios en primer lugar. Muchas veces yo me olvido, mi esposa es la que tiene que decirme, oye Hans, hay que dar las gracias. Ah, sí, ¿verdad? Me estaba olvidando, porque eso es lo que nos llega a ocurrir. Mire, vamos a leer aquí en Segunda de Corintios 12:9, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Los problemas. Entonces, glorifiquemos al Señor. En medio de los problemas, glorifiquémosle a Él. Y vamos a aprender ahí lo que es glorificar a Dios. La séptima lección, Dios permite aflicciones para que seas fuerte y desees estar en el cielo. Dios permite aflicciones para que seas fuerte y desees estar con Él en el cielo con Cristo. Quiero compartir con ustedes ahora la siguiente, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es ganancia para nosotros? De repente para nosotros ganancia debe ser conseguir un carro a buen precio, una casa. ¿Qué es ganancia para nosotros? Pero lo que debe ser ganancia para nosotros debe ser anhelar estar con el Señor. Eso es ganancia para nosotros. La octava lección, ¿por qué permite Dios cosas malas? Para que desarrollemos las virtudes cristianas. Por eso permite Dios que ocurran las cosas malas. Santiago 1:3 dice de la siguiente manera, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe, probar nuestra fe, si es que estamos con problemas, ¿de qué situación será? ¿Problema económico? ¿Problema de salud? Pero nosotros mantenemos esa fe en el Señor. Eso nos produce paciencia. El versículo 4, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. El título aquí que tengo en este libro, la carta del apóstol Santiago, dice, gozo en las pruebas, gozo durante las cosas malas que nos puedan pasar. Entonces, eso es algo muy importante.
que quizás a veces no lo ponemos en práctica y nos dejamos llevar por nuestra psicología, nuestra forma de ser, y nos perdemos de repente en nuestras actitudes ante las pruebas. Todos hemos pasado por pruebas, y lo que nosotros debemos aprender es justamente esto, que en esas pruebas nosotros podemos obtener nuestra ganancia celestial. Muy bien, ¿qué más podemos aprender de las lecciones? ¿Por qué Dios permite las cosas malas? Dios permite las cosas malas también para hacernos participantes de los sufrimientos y de la gloria de Cristo. Vamos a ver, primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Nos hemos enfermado, hemos perdido trabajo, hemos perdido dinero, hemos perdido algún ser querido. No se extrañen de estas pruebas. Antes, gozaos de ser partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Gozaos de ser partícipes en las aflicciones de Cristo. El Señor padeció muchas cosas y nosotros de repente pensamos que, sí, ya yo hice la oración del penitente pecador, ahora yo vivo de bendición en bendición. Y de repente cuando a alguien le va mal, como hacen esos pentecostales, y dicen, debe ser que está en pecado. No, de repente nos va mal. ¿Y qué debemos hacer? Gozarnos en esas aflicciones, porque así de esa manera también aprendemos sobre los sufrimientos y la gloria de Cristo. El título aquí en primera de Pedro 4:12 dice: gozo en las aflicciones. Y se lo voy a leer todo. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Claro, eso sí, hay cosas que el Señor no está de acuerdo, ¿no? El sufrimiento por esas razones pecaminosas, sino que más bien aquí está diciendo que como creyentes nosotros podamos de repente pasar por algún tipo de prueba. Y si pasamos por esas pruebas, hay lecciones por las cuales nosotros podemos aprender. Queridos hermanos, ahora vamos con la aplicación. Creo que definitivamente estos versículos nos muestran acerca de la aflicción, acerca de la tristeza o de la tribulación por la que cada creyente puede pasar. Mire, lo que nosotros debemos hacer es entregar estas pruebas y tribulaciones, así como los mismos personajes de la Biblia, como el mismo Pablo tenía pruebas, tribulaciones, persecuciones, pero él se las entregaba al Señor y decía: para mí la gloria está más allá, la riqueza es esto, lo espiritual que él buscaba. De la misma forma también nosotros en las pruebas, en las dificultades que estemos pasando, entreguémosela al Señor. Vamos a orar en esta mañana y voy a pedir que cada uno pueda entregar las dificultades y las pruebas por las que está pasando. Voy a pedir que ponga su mano aquí en su corazón para que usted se dirija hacia el Eterno y le entregue su corazón con todos sus problemas, sus angustias, sus tristezas que pueda tener. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay negocios que se han truncado, hay vidas que se han ido, pero nosotros sabemos que estas cosas malas que están ocurriendo, que han ocurrido, o aún así que van a ocurrir, están bajo el control de Dios. Padre bendito, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos acercar a usted, Señor. Gracias porque somos sus hijos. Nosotros mismos
desde antes de la fundación del mundo, y por Cristo somos aceptos en usted, Señor. Gracias por estas lecciones de vida por las que pasamos todos los días. Ayúdenos a creer en ese Dios viviente que nos escucha, que nos provisiona y que nunca nos deja, que siempre está a nuestro lado. Gracias, Señor. Nos encomendamos y entregamos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Sabemos que usted tiene todo bajo su control. Ayúdenos a seguir adelante. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y para culminar, hay un salmo, el Salmo 23, que en Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, es una traducción que, aunque muchos sean fanáticos de Reina Valera, es una traducción errada. Porque la traducción correcta en el texto hebreo es Yahweh Roí, lo ejezer. Yahweh Roí, Yahweh me vigila. Lo, no ejezer, no me faltará. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas tú delante de mis angustiadores. Entonces, aquí el salmista está hablando de pobreza, de desgracia, de muerte, de lo peor que le pueda ocurrir. Amén. No tiene bendiciones materiales, tiene cosas malas, muy malas. Pero hay algo, hay alguien que siempre está con él. ¿Y quién es? Jehová es mi pastor, no me faltará, aunque ande. Comienza a mencionar todas las desgracias y no dice: voy a tener un seguro de vida, voy a tener dinero, voy a tener plata, voy a tener salud. No, el Señor es el que siempre está con nosotros en esas cosas malas que nos pasan. Él está a nuestro lado. Alabemos al Eterno por eso. Que el Señor los bendiga. Shalom a todos. Amén. Shalom. Gloria a Dios. Hermosa Shalom. palabra que nos ayuda a fortalecer nuestra fe mientras los hermanos colocan un cántico, porque realmente es un tiempo para cantarle al Señor. Contento por esta palabra. Como decir, hermano, cuando se come, después uno termina contento, ¿no? Y hemos comido de la palabra de Dios y vamos a empezar esa alegría a través de ese cántico que tienen los hermanos allí preparados. Cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá.